Muy buenos días, bienvenidos a Hispanidad aquí ahora, de Es Radio Alicante, el espacio donde abrimos las páginas del pasado para entender mejor nuestro presente. Hoy nos acompaña un invitado que se introduce en los grandes temas y gestas españolas, Tomás Mazón Serrano, escritor e investigador infatigable de la historia de España, que nos presenta su última obra, La Vuelta al Mundo Maldita. Es un libro que no solo revisita la gesta hispánica de la expedición de Loaísa, sino que reivindica como uno de los capítulos más complejos, significativos y fundamentales de la historia del momento. Publicado el pasado año 2024 por la editorial Edad. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con su autor para entender qué hay detrás de esas páginas, qué busca rebatir y qué legado propone destacar. Tomás Mazón Serrano es de Alicante, aunque vive desde hace muchos años en Extremadura. Y estamos encantados de tenerlo con nosotros en el programa y estamos encantados porque lo vamos a tener en presente. Vamos a disfrutar de una de sus conferencias aquí en Alicante este sábado 27. El sábado 27, la Asociación Héroes de Cavite, de la que soy coordinador, hemos organizado una conferencia de Tomás Mazón en el Club Náutico de Campello, calle de la Illeta sin número. En el Club Náutico lo tendremos este sábado, lo repito, 27 a las 19 horas y será en el Club Náutico, donde colaboran tanto el Club Náutico de Campello para la realización de esta conferencia como las editoriales Edad y Encuentro. Tomás Mazón Serrano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado, encantado de estar aquí con vosotros. Pues cuéntanos, tenemos aquí un libro que sacaste hace muy poco y que lo llamaste La Vuelta al Mundo Maldita. Ujú. Es sobre la expedición de Loaísa, una expedición de la que yo no tenía conocimiento hasta que te oí a ti hablar de ella. Y se cumplen este año 500 años. Claro, todos tenemos en mente a Magallanes, Elcano y la vuelta al mundo, pero ¿qué pasa después, no? Y entonces, cuéntanos, ¿qué te lleva a conocer esta historia y a investigar sobre ella? Me trajo a esta historia la de la primera vuelta al mundo. Yo empecé a apasionarme por la historia de la primera vuelta al mundo hace ya 7 u 8 años. Investigué a fondo todo lo que pude sobre ella. Escribí hasta 2 libros, una página web, Ruta del Cano, que bueno, ha sido bastante visitada afortunadamente. Yo eso nunca pensaba que este tema fuera a gustar a la gente, pero cuando creé esa página web enseguida me di cuenta de que tenía una cantidad de visitas enorme y me sorprendió, ¿no? La Ujú. respuesta que obtuve con esto. Así que esa respuesta de la gente a mí me ha animado también siempre a seguir publicando y haciendo cosas sobre este tema, ¿no? Es una historia absolutamente épica, fantástica, la de la primera vuelta al mundo. Da de sí muchísimo. Había mucho que sacar a la luz todavía acerca de ella. Pero si uno además quiere conocer bien a las personas que iban en esa expedición y a quienes volvieron, era necesario también profundizar en la segunda expedición que partió después con el Cano, otros de los supervivientes de esa primera vuelta al mundo y con el fin de volver a aquellas míticas islas de las especias al otro lado del mundo que habían sido el objetivo de aquel primer viaje de Magallanes, ¿no? Entonces, una vez regresa el Cano, toca volver allí. Y se organiza esta nueva expedición, la Armada de Loaiza, Loaiza García Jofré de Loaiza se llamó su capitán general, a quien además tampoco se había dedicado un estudio específico sobre su figura. Había que investigarlo y tratar de averiguar quién era, pero sobre todo esta expedición profundizar en ella era necesario para saber qué fue de aquella gente de la primera vuelta al mundo que sobrevivió y volvió a embarcarse de nuevo en este segundo viaje, como el Cano, ¿no? Así Ujú. que siguiéndoles la pista a ellos, fue como empecé a profundizar en la historia de esta expedición, pero eso fue al principio, porque esta expedición es también tan épica que enseguida por sí sola te atrapa, ¿no? Así que investigarla, estudiarla a fondo, tratar de averiguar qué pasó en cada uno de los episodios, basándome en las fuentes originales, siendo meticuloso con ellas, ¿no? Tratando cada una de ellas de qué manera nos cuenta cada uno de los episodios de lo sucedido, quiénes iban.
conseguir un listado de las personas que iban embarcadas aquí, qué fue de cada uno de ellos. En fin, daba para muchísimo profundizar en esta historia, que además fue larguísima, porque partieron, como dices, hace 500 años, ahora en 2025 se cumplen 500 años de la partida de esta expedición, pero es que los últimos supervivientes de ella regresaron a España 12 años después. Así que Vaya. fíjate lo que da de sí el historión que pudieron traer toda esta gente que terminó volviendo, ¿no? Así que es una historia, bajo mi punto de vista, absolutamente fantástica porque nos trae todo tipo de aventuras, ¿no? Entonces, claro, nos posicionamos en que todo al final esto gira en torno a la vuelta al mundo. Hay una primera y una intención de una segunda, porque claro, toda acción tiene reacción. Entonces, cuando de repente se encuentran que han dado la vuelta al mundo, pues claro, en el espíritu español de ese siglo, que fueron varios, pero bueno, en el de ese siglo es vamos otra vez. Claro, en ese vamos otra vez resulta curioso, ¿no? Pensar que lo lógico, pues sí, va el Cano y van algunos de los supervivientes, pero que después de vivir esa primera vuelta al mundo, donde mueren tantos, donde no sabían si iban a llegar o no, que se embarquen el Cano y algunos más, parece de ciencia Es ficción, como de ¿no? locos, Que ¿verdad? digan, vuelvo, o sea, después de Sí, ver así es. tantísima gente morir, lo difícil que fue la primera vuelta y que no la pretendían dar, ¿no? O sea, parece increíble. ¿Qué relación había entre Loaísa y el Cano? Porque al final Loaísa es el que lleva la voz de Mañana mando, tenemos comida ¿no? con Pero tenemos al Genoveva Cano, que es el que tiene la experiencia. de la atención. Sí, Sí, mañana. es el Cano. De hecho, respecto a esto que dices de volver a embarcarse, es muy llamativo que es que el Cano, al cabo de un mes de haber vuelto, ya Ujú. está pidiéndole al rey que le mande a él como capitán del siguiente viaje que fuera para allá. Es decir, él regresa, tal como dijo, flacos como jamás hombres estuvieron, y en su mentalidad lo que él está queriendo es volver. O sea, es Ujú. increíble. O sea, bajo nuestra perspectiva moderna, no es asumible esa manera de ver la vida que tenía el Cano, ¿no? El Cano y otros como él, que también terminaron embarcándose. Así Ujú. que nos da una perspectiva de la gente de la época. Vale. Había algo más en ellos que el simple servicio al rey. Había también una voluntad de trascender. Ellos estaban traspasando los límites, descubriendo el mapa en blanco. Había algo más que ellos tenían la capacidad de aportar. Ujú. Y esa sensación, ese sentimiento se transmite en ciertos documentos, ¿no? Así que pasa a ser esto, ya no solo es lo que uno pueda opinar de la épica que los hechos que suceden en estos viajes termina pareciéndonos a día de hoy, qué épico, qué aventura, qué tal, ¿no? Ellos mismos eran los primeros que se sentían orgullosos de llegar donde nunca nadie antes se había hallado, como decían, y cosas así, ¿no? No, sí, Eh, sí, tiene un punto exótico, ¿no? De decir, ahí no ha ido nunca nadie, he ido y quiero y, volver a y llegar. soy yo el primero que ha ido y además quiero volver, sí, efectivamente. Ujú. Mm, y ahora dices, vale, ¿y por qué en este segundo viaje no es Juan Sebastián del Cano quien ejerce como capitán? Porque Exacto, esa sería mi gran duda. No sé si eh, de los oyentes, pero mi gran duda. sí, sí, es una duda que cabe pensar por qué, ¿no? Es decir, ¿por qué Carlos I, el rey que teníamos entonces, decide que no sea el Cano el capitán general? Pues eh, la respuesta quizá está en quién es Loaísa. Y ese punto había que investigarlo. En Claro, eso me centré y dediqué mucho tiempo a tratar de tirar del hilo acerca de quién era este García Jofre de Loaísa y resultó saliendo una persona que lo merecía. La historiografía tradicional, bajo el desconocimiento de la persona, sí, pues de manera creo que también muy humana, a todos nos ha caído mal al principio García Jofre de Loaiza, ¿no? Era como un noble que ocupaba el cargo de capitán general, aparece en escena sin que sepamos por qué, y le quita el puesto a Elcano, que sin duda lo merecía, ¿no? claro. Pero resulta que si te pones a ver quién es Loaiza,
termina apareciendo una persona con una enorme experiencia en la guerra naval, en la guerra por tierra. Él era caballero de la Orden de San Juan, se dedicaban esos caballeros, habían consagrado su vida a la defensa de la cristiandad ante el turco. Eh, es decir, Loaiza desde joven había guerreado a bordo de las galeras de la Orden en el Mediterráneo contra los turcos. De hecho, le termina mandando Carlos I como capitán de las galeras de España para defender las costas de Andalucía de la amenaza de los berberiscos. Ujú. Le acaba mandando, fíjate, como embajador ante el Gran Turco. Esto es una cosa increíble, ¿no? O sea, Sí, te coloca a Loaiza entre los principales hombres de confianza de Carlos I. sí, sí. Y además como un embajador de máxima responsabilidad, máxima confianza y luego con una gran experiencia en la guerra también. Así que era el candidato perfecto realmente para ocupar este puesto de capitán general de una gran expedición que iba a las Islas Molucas, a las Islas de las Especias, pero ya no como se había acudido en el primer viaje de Magallanes y Elcano, que era un lugar remoto de ubicación no conocida, Ujú, y era un viaje realmente de exploración. Pero en este segundo viaje, que ya sí se sabía dónde estaban esas islas, se trataba de acudir a ellas para quedarse. Y este Loaiza iba con billete solo de ida. Loaiza iba a quedarse en las Islas Molucas y a fundar allí una nueva gobernación, una nueva provincia, como acostumbraban a hacer los españoles en este momento, ujú. que instauraban en un nuevo territorio las mismas administraciones con las que se gobernaba, ¿no? Así Sí. que esa era la misión de Loaiza, quedarse allí y establecer una nueva gobernación. El Cano no, el Cano durante el viaje, Loaiza era alguien inteligente, claro, en las cuestiones concernientes a la navegación, delegó absolutamente en el Cano. El Cano fue quien dirigió la navegación, ¿no? No Loaiza. Claro. Pero el Cano sí hubiera vuelto de haber vivido. No Loaiza, que se habría quedado allí por unos años al menos, ¿no? Sí, sí. O sea que es curioso esa, no sé, ese pensamiento, ¿no? que tenemos todos de decir, ¿por qué? ¿Por qué no es el Cano? Pero claro, sí, evidentemente estarían bien organizados, cada uno en su sitio y ser de máxima confianza del rey. Pero lo desconocido de su figura, ¿no? Del nombre. O sea, yo ya te digo que ni por unas cosas ni por otras era conocido. Una figura a destacar. ¿Cuál es el mensaje principal que quieres transmitir con este libro, ¿no? O sea, ¿es la reivindicación de la figura de Loaísa o hay algo más? No, hombre, hay algo más. Mira, en realidad, aunque quizá llame la atención, es el primer estudio histórico, es Ujú, un ensayo histórico basando, como decían, las fuentes originales acerca de este viaje. Deberíamos matizar, moderno, ¿vale? ujú, Hubo una primera publicación de Martín Fernández de Navarrete en 1830 y algo, ¿vale? En el siglo XIX, donde publicaba una transcripción de ciertos documentos y ya no ha habido ningún estudio sobre esta expedición, es así de ajá, triste. Y desde luego ninguno sobre el capitán García Jofre de Loaiza, ¿no? ujú, Así que yo aquí lo que he tratado de dar a conocer en profundidad no es lo que sucedió a lo largo de toda la expedición, que es muy poco conocido, pero también quién era este García Jofre de Loaiza, que me ha llevado un esfuerzo importante investigarlo y me ha gustado mucho darlo a conocer, porque era una persona muy relevante que merecía la pena. Pero aparte también sigo los pasos de Juan Sebastián Elcano una vez regresa de aquel primer viaje de la vuelta al mundo, ¿no? claro, Durante esos años en los que está en España, moviéndose de un lado a otro a órdenes del rey, de Carlos I, que lo va mandando a un montón de sitios y lo tiene metido en muchos fregados. Y además luego ya queda completamente vinculado a los preparativos de esta expedición. Así ujú, que seguirle la pista a Elcano en esos años previos sirve también para darte cuenta de cómo se gesta este viaje, este gran viaje, porque fueron ya mucha gente la que se quedó vinculada aquí, y te da el contexto perfecto para desarrollarlo. Luego el propio viaje en sí tiene dos partes, la navegación, que fue año y medio
de aventura absoluta, pero es que luego una vez llegan a aquellas Islas de las Especias, se encuentran allí con los portugueses, con los que ya sabían que iban a entrar en liza, porque también ellos pretendían la posesión de aquellas islas, y entonces la cuestión se lía del todo. Claro, vamos a entrar en materia, ¿no? Porque en tu libro hay un bloque, hay un gran bloque que lo titulas La guerra. Entonces, si está la guerra, que era perpetua, ¿no? Las guerras entonces eran perpetuas, de una manera u otra siempre estábamos, ¿no? En contiendas. Pero ¿cuáles eran los peligros de volver allí y a quién nos enfrentaba, ¿no? Porque al final siempre ha sido la intención desde Colón llegar a esas islas y siempre hemos tenido esa intención de poder comerciar por otro lugar distinto al de Portugal, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los peligros? ¿Nos enfrentaba a alguien más que a Portugal, que evidentemente no le iba a hacer gracia que pudiéramos comerciar por otro lado? Claro, aquí el papel del rey de Portugal es fundamental para entender todo esto, ¿no? Ujú, Había una pugna muy fuerte entre Castilla y Portugal por la posesión de estas islas, de este archipiélago. Cuando llegaron los de Magallanes, allí había algún portugués, pero eso no se sabía en España, que los portugueses ya habían llegado allí. Es decir, el rey de Portugal, aunque había alguna expedición portuguesa que había alcanzado aquellas islas, no había conseguido implantarse en ellas, pero ujú, además lo mantenía en secreto para que en Castilla no se supiera. Llegan los de Magallanes, no encuentran más que a algún portugués allí que había quedado casi que por casualidad y ahora, claro, Carlos I defiende la posesión de esas islas y lo que hacen es mandar una nueva expedición. Pero claro, el rey portugués no se queda de brazos cruzados sabiendo que los castellanos ya conocían un camino para llegar hasta allí, sino ujú. que él, por el otro lado del mundo, dando la vuelta por África y por Asia, que eran los dominios donde él ya estaba implantado, eh, continúa, avanza hacia las Molucas y ya sí consigue implantarse en ellas. Así que cuando llegan estos españoles de Loaiza, los portugueses ya tienen una fortaleza en una de esas islas y combaten contra los españoles. Les hacen la guerra. Los Ujú. españoles van a, durante este tiempo, tratar de defenderse de esos ataques de los portugueses, lo consiguen, siempre los rechazan y de hecho empiezan a tomar un papel preponderante. Ya no solo termina siendo un papel defensivo, sino que incluso son capaces de sobreponerse a las fuerzas portuguesas. Así que esta situación, ¿qué pasaba? Que los portugueses eran capaces con el tiempo de recibir refuerzos, mientras que los Ujú. españoles no, porque estaban demasiado desconectados, ¿no? El Océano Pacífico era demasiado grande para que les llegaran refuerzos. Se Así lo que, tragaba todo el Pacífico. claro, les ponían desventaja frente a los portugueses que tenían desde la India y desde Malaca la capacidad de enviar navíos allí. Pero pese a ello, los españoles nunca decayeron. Aparte, hay otra cuestión fundamental porque sí consiguieron los españoles mandarles un barco en su ayuda y lo mandaba Hernán Cortés, que esta es otra parte brutal de esta historia. O sea, Hernán Cortés, que está allí en Nueva España, como si no tuviera otra cosa que hacer después de conquistar Tenochtitlan y tal, pues llega al Océano Pacífico y se pone a construir barcos. Y el rey le dice, mándalos a la especiería que tengo allí de camino a Elcano, a Loaiza, a tal, a cual. Ve para allá, comprueba en qué situación están y que vuelvan tus barcos a darte noticia de ello y ya entonces les mandamos la ayuda que necesiten. Así Ah, que esa que fue la expedición de Álvaro de Saavedra termina fundiéndose la historia de esa expedición con la del viaje de Loaiza. Y también hay que contarlo porque sus protagonistas se mezclan y viven la misma historia. sí, sí. Son todos los grandes ahí. Se mezcla todo el Eh, mundo aquí. Sí, sí. claro. Entonces, la intención de esta expedición era asentarnos en esas islas y comerciar por otro lugar distinto al de Portugal. Recibe ayuda de Nuevo México, parece de la Nueva España, o sea, parece alucinante, ¿no? Que pudiera ser. Pero esos barcos que van desde la Nueva España logran regresar. Porque aquí, claro, aparece
la figura que sí que también conocemos, ¿no? Al menos yo sí que la conozco y creo que es más extendida de Urdaneta. ¿Qué pasa con Urdaneta? Porque al final, si solo van barcos pero no vuelven y la orden del rey, como nos has dicho, es que vuelvan, ¿cómo consiguen volver? Eso es, no son capaces de volver. La tristeza de esto es que nadie es capaz de volver por el Océano Pacífico. No lo había sido la gente de Magallanes, que Ujú, mientras que el Cano con la nao Victoria en aquel primer viaje había partido de las Islas de las Especias por el Índico, bordeando África y por ello había dado la primera vuelta al mundo, una segunda de aquellas naos se había quedado en las Islas Molucas siendo reparada, la de Gonzalo Gómez de Espinosa, su capitán, de quien escribí un libro contando esta historia, porque él quiso volver a España, pero no siguiendo la estela del Cano, sino a través del Océano Pacífico buscando Panamá. ujú, Pero no consiguió, no tuvo, no encontró los vientos adecuados, siempre le resultaban contrarios y terminó haciendo una travesía infructuosa de 7 meses hasta que regresó de nuevo a las Islas Molucas. Algo parecido les termina ocurriendo ahora a la gente de Loaiza y de Saavedra cuando también ellos quieren dirigirse hacia atrás por el Océano Pacífico de vuelta otra vez. Por 2 veces fracasan en el intento de hacerlo por culpa de los ujú, vientos. Y ahora tenemos a uno de los grandes protagonistas de la expedición del Baisan, que es un muchacho de 17 años que embarca con el Cano. Además, el Cano debió ver en él a alguien especial, porque lo llevaba, era alguien que le acompañaba a él, ¿no? Andrés de Urdaneta, que terminó convirtiéndose en uno de los mejores marinos y cosmógrafos de la historia, ¿eh? ujú. Porque él fue quien ya en su madurez terminó consiguiendo el tornaviaje, que se llamó así, tan ansiado por los españoles. Ya fue en 1565, todavía tenían que pasar muchos años, cuando él consiguió, él embarcó en la expedición de Legazpi, que partió desde Nueva España hacia Filipinas, y el papel que tenía él era conseguir ese tornaviaje, conseguir ese viaje de retorno entre Asia y América que a los españoles hasta entonces se les había atravesado. Era imposible, ¿no? Era una puerta cerrada. Y fue precisamente un ya veterano Andrés de Urdaneta, además ya metido a fraile, alguien que había vivido mil y una aventuras con la expedición de Loaiza, que había embarcado como aprendiz del Cano, realmente era su discípulo. Pues bueno, algo debería tener de aquel maestro, ¿no? De aquel gran maestro que tuvo, que años después consiguió ser el primero que culminó el tornaviaje. Con permiso de Alonso de Arellano, que también estaba por ahí, O sea que hasta ese momento todos esos barcos que iban no volvían. no No volvió volvían, ninguna. no volvían. Todas esas Era naves, tremendo. una se las tragaría el mar y otras se quedarían allí en las Molucas, o sea, se fueron Sí, estableciendo. se ¿Qué pasó terminaban con ellas? No, porque, yendo. claro, desde ese joven de 16 años hasta 60 se mandaron muchos barcos. Sí, sí, y fracasaron siempre, claro, claro, sí. Terminaban allí con las aguas tropicales, las maderas sufren el ataque de la broma, que llamaban entonces, un molusco que ataca la madera y los barcos al cabo del tiempo, el casco se desmenuzaba, ¿no? Y se terminaban yendo a pique allí mismo, varados. Así que, sí, lo de la historia del Pacífico para los españoles era tremenda porque las expediciones que se lanzaban desde América hacia Asia no tenían camino de regreso. Entonces, Era ¿todos los que iban se quedaban allí o sí. alguno más se lanzó para volver por la parte portuguesa? ¿Se permitía que volviesen a España o nada? No, nadie se atrevió tampoco a eso después de los padecimientos de la nao Victoria del Cano. O sea, porque es que había una cosa importante. Castilla y Portugal se habían repartido el mundo en dos mitades Sí. con el Tratado de Tordesillas. Y entonces la mitad portuguesa, que era la africana y asiática, los españoles, para no incumplir el Tratado de Tordesillas, debían navegar, sí, lo que quisieran, pero no detenerse en tierra. Eso les estaba vetado, estaba prohibido. Así que por eso la nao Victoria navegó medio mundo sin escalas.
Pero claro, cuando introduces ese factor en la ecuación, dices, ostras, prefiero arriesgarme a volver por el Pacífico, por muy grande que sea, porque por lo menos en América tengo ayuda, ¿no? Sí, Volver sin escalas, dando la media vuelta al mundo por el lado portugués, era todavía más arriesgado que volver por el Pacífico. vale. ¿Qué más figuras hay destacables en toda esta historia? Porque has nombrado también, aparte de a Loaísa, has nombrado a otro almirante. Bueno, a ver, personas, mira, en el libro que he publicado sobre ello, el de la ¿Sí? Vuelta al Mundo Maldita, publico el listado de todos los tripulantes que yo he encontrado, tanto de la expedición de Loaiza como de Saavedra. Y son más de 500 personas a las que hago una reseña Ujú, contando de cada uno lo que alcanzo a averiguar, ¿no? Y no me gusta dejarme a nadie atrás. O sea, la historia de los capitanes, aunque dedico mucho tiempo a tratar de averiguar quién era Loaiza, que lo creo ujú. importante, pero me gusta conocer igualmente la historia del último Grumeti. Y además aporta cosas, conocer esas intrahistorias ahí, ¿no? Así que, bueno, Por eso nos has nombrado Urdaneta, que está ahí como muy joven. ¿Habría alguno más? por ¿Alguno más supuesto. que... Bueno, te voy a decir, había una mujer. Bueno, Había una mujer entre los 450 tripulantes, había, por ejemplo, una mujer que era esclava de Loaiza. Se llamaba María y decía Loaiza que era cristiana porque anteriormente no lo había sido. ajá, Y viajaba con quien seguro era su marido y un niño pequeño. O un sea, niño pequeño se un llevaron niño pequeño. a querer dar la Llevaba vuelta al mundo. su hijo, María viajaba con su hijito y con su marido, antes llamado Ali, después bautizado. Bueno, pues esos iban sirviendo a Loaiza. Ujú, Loaiza en aquella época, esclavizar a, como se decía, moros tomados en buena guerra, era una práctica permitida, ¿no? ujú. Entonces, las guerras navales que Loaiza había ejercido en el Mediterráneo, pues es seguro que le habían dado ocasión a que esta gente fuera con él, ¿no? Así que el rastro de María Ujú. es conocido no solo porque sale con Loaiza, sino porque llega a las Islas Molucas. Es decir, María se convierte así en la primera mujer que tenemos documentado que atravesó el Océano Pacífico. Vaya, pues muy interesante, porque vamos, tampoco lo conocía, pero vamos, casi impensable poder imaginar que además fuese con un niño. O sea que Sí, sí, además con un hijo. vaya historia. Eh, Dentro de todo de esta marabunta, ¿no? De información, de si van, vienen, esos años en los que no se puede regresar y el océano se estaba tragando todos los barcos o los que se quedaban. La figura de Urdaneta es muy importante, aunque sí que es verdad que está más conocida. ¿Cuál sería tu próximo proyecto? ¿Estás ya trabajando en alguno nuevos alrededor de alguna figura destacable? ¿Nos puedes avanzar algo? Algo sobre, yo qué sé, Galeón de Manila, por ejemplo, ¿qué pasa después a nivel comercial? A ver, A ¿hay través algo que de- nos puedas avanzar? Bueno, hombre, no tengo nada claro en mi cabeza, aunque tengo muchas cosas que creo que podrían interesar a mucha gente, ¿no? O sea, sí que tengo algo, creo que novedoso acerca, o inédito al menos, acerca de la vida de Andrés de Urdaneta durante los años que pasó en Nueva España, después Ah, precisamente del viaje de Loaiza, hasta que se quedó ya enrolado con Legazpi, ¿no? ujú. Porque él ahí ejerció durante bastante tiempo de funcionario con el virrey Mendoza y da de sí esos años. Tiene una vida interesantísima Andrés de Urdaneta, es una cosa especial, ¿eh? Lo de Andrés de Urdaneta es especial y merecería sacar algo a lo mejor de él. Pero por otra parte también tengo algo que puede merecer la pena acerca de la expedición de Ruy López de Villalobos, que fue la siguiente que atravesó el Océano Pacífico.
Así que, bueno, pues no sé, ya veremos cómo va cuajando esto, pero sí, hombre, sí, sí, hay cosas en el tintero. Hay cosas, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, aparte de todas estas cosas que quedan en el tintero para futuros libros, futuras conferencias, este sábado pues nos vas a ampliar toda esta información, seguro que muchísimo más, y además podremos compartir un momento muy agradable en tu conferencia y en la posterior cena con todos los fieles de Héroes de Cavite, todos sus socios, todos los que nos siguen y vienen a nuestras conferencias. Vamos a recordar que esa conferencia, que son los 500 años de la expedición de Loaiza, pues va a ser este sábado 27 de septiembre en el Club Náutico de Campello, en la calle de la Illeta sin número, que será a las 7 de la tarde, 19 horas, acceso libre y bueno, los interesados en compartir luego cena con el ponente y con los demás compañeros de Héroes de Cavite, pues se pueden poner en contacto con nosotros y damos las gracias evidentemente también al Club Náutico de Campello siempre por su colaboración y a las editoriales EDAF y Encuentro. Tomás Mazón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros un avance de esa conferencia que tendremos. Ha sido un viaje fascinante por una historia que debemos revivir y difundir, así que muchísimas gracias por hacerlo. Y a ustedes gracias por escucharnos en Hispanidad aquí y ahora. Nos encontramos en el próximo programa con nuevas voces, nuevas páginas y más razones para mirar atrás y comprender mejor el ahora. Muchas gracias. Muchas gracias.